Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ahora sí, que soy hiper mega feliz de poder transmitir esta noche en vivo. He estado aquí con unos temas de pues la conexión y esto, porque el día de hoy tenemos una invitada, como les dije ayer, iba a invitar a una persona pues que tenía un testimonio de transformación, de romper sus miedos, ¿no? Y quería saber un poco más de su experiencia, ¿no? De cómo ella conectó con su poder personal, porque justo el día de hoy el tema es conecta con tu poder personal. ¿Y qué significa conecta con tu poder personal? Tal como lo describí aquí en la base del video, es justo lo que veníamos hablando en estos 5 días, ¿no? El primero que es hacerte responsable de ti mismo, porque al hacerte responsable, pues dejas ese papel de víctima y pues empezar a conectar con tu autoestima, ¿ok? Con elevar tu autoestima, tu poder personal, tu confianza, tu aceptación. Eh, al tener todas estas cosas, tu confianza, tu seguridad, pues te permite estar conectado y alineado, ¿no? Con tu máximo potencial. Y sobre todo cuando hablamos de autoestima es amarte incluso a pesar de tus errores, ¿no? Y aceptarte y ver el mundo así como es un mundo maravilloso y hacerte las preguntas correctas, preguntas idóneas acerca del miedo que te está agobiando. Y el poder personal en realidad está dentro de nosotros, solamente que por diferentes sucesos en nuestra vida, pues puede ser que estén siendo ahorita pues encapsulados por falta de alguno de estos 4 pilares que les acabo de mencionar: autoestima, valoración, aceptación y seguridad. Son 4 pilares muy importantes que pues son los que se te basa el poder personal y en esos 4 pilares tenemos que ver qué creencias pues tienes acerca en cada una de esas áreas que conforman tu poder personal. Y el día de hoy me da mucha alegría poder compartir con Laura Fernández. Ella también es instructora de Método Integra y el día de hoy se está conectando desde Argentina. Le voy a dar un pase a Laura para poder conversar con ella. A ver. Laura, ¿cómo estás? Laura. Ahí está, Laura, muy buenas noches. Qué felicidad de tenerte aquí en este Hola. tema candente sobre el miedo, justo en esta temporada pues de enclaustración, de cuarentena. Eh, Coméntame un poco tu experiencia de lo que significa romper los miedos, de sobrepasar y pasar esos miedos, ¿no? Sobrepasar y pasarlos. Coméntame. Antes que Sí, nada, discúlpame Laura, superarlos, bueno. te voy a presentar. Laura es pues argentina, ella es instructora de Método Integra, docente de profesión, también es coach y pues tiene una historia muy bonita de transformación y mucho que contarnos de este tema de romper los miedos. Ahora sí, Laura, bienvenida a, a, a esta entrevista. Gracias, Patri. Un gusto, un gusto. La verdad que me encantó la invitación, me encantó poder conversar sobre este tema porque es algo que sí, es verdad, yo lo probé, digamos, en mí. Cuando conozco Método Integra, lo primero que hago, por supuesto, es trabajar mi transformación. El tema es que el miedo a veces uno realmente no lo acepta como tal. Hay muchos de que vos tenés, desde que descubrís el miedo hasta llegar al amor, hay un montón de grises en el medio, ¿no? Y muchas veces no utilizamos la palabra miedo para lo que nos pasa, porque nos da tanto miedo, hasta la palabra inclusive, que termina siendo algo que uno por ahí no acepta, pero porque no se reconoce a sí mismo como una persona con miedo. Entonces, en principio, como vos decías, es muy importante las palabras que nosotros nos damos a nosotros mismos y las preguntas que nos hacemos, porque dentro de las preguntas podemos tener ciertos indicios para saber si realmente está el miedo presente en nuestra vida o actuamos a través del miedo.
Cuando nosotros actuamos a través del miedo, no estamos permitiendo explorar nuestra propia vida, nuestra misión, nuestro propósito, aunque no sepamos todavía ni siquiera cuál sería nuestro propósito, pero sí hay algo que nos genera una incoherencia. En realidad a mí me gusta pensarlo como una incoherencia y no como algo bueno y malo, por esta cuestión de que el mote de bueno y malo te genera ya decir, bueno, soy mala en esto o soy mala porque estoy pensando esto o estoy sintiendo esto. En realidad lo que a mí me gusta trabajar es la incoherencia, o sea, yo siento una incoherencia en mi vida y eso hace que de alguna manera me esté haciendo como un run run, que no estoy sintiéndome cómoda. Entonces, a partir de ahí puedo determinar o en realidad empezar a pensar en un miedo. No es que si yo, por ejemplo, eh, yo trabajé miedos muy importantes en mi vida, como era el miedo a volar, por ejemplo. Eso estaba como muy, muy determinado porque ya, bueno, todo el mundo es como que se conoce. Pero hay miedos mucho menores que por ahí pasan desapercibidos y que no mejoran nuestra calidad de vida, al contrario, la empeoran o hacen que nosotros no podamos vivir la vida que queremos. Porque la mayoría de las personas también ni siquiera sabe lo que quiere. Entonces, eso es lo que pasa a veces, que no te animás ni siquiera a soñar. Y eso viene, provoca el tema de tener miedo, ¿no? Porque cuando no te animás a soñar, no podés ni siquiera visualizar cómo sería estar sin ese miedo. El miedo te provoca, te paraliza por un lado, pero también hace que ni siquiera te animes a soñar. Entonces yo sentí que cuando empecé a trabajar con Método Integra, empecé a decir, uy, la verdad que qué bueno que estaría esto. Me empezaron a ocurrir ideas que nunca se me hubieran ocurrido, porque es como un velo que vos vas teniendo y no necesariamente tiene que ser algo extremo como una fobia, por ejemplo, un miedo extremo a volar, sino que hay un montón de cosas en el medio que ni, por ahí no nos permiten disfrutar de una mañana. Yo a veces he trabajado con personas que de repente se sienten mal por día lluvioso, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿qué tendrá esto que ver? Pero en realidad tiene mucho que ver porque depende, primero que tu felicidad depende del clima. Ya ahí, partiendo de ahí, le estás dando el poder a otra persona en vez de tener, como hablabas, este tema del poder personal. Cuando uno tiene el poder en su vida, significa que tenga el control de todo. Es distinto. No hace falta tener el control de todo. Lo más importante es tener el poder. ¿Por qué? Porque ese poder te da la posibilidad de modificar lo que no te gusta en tu vida. Entonces, si de repente vos empezás a sentir que, no sé, que el día lluvioso te pone mal, que te pone muy depre o te hace sentir o te hace acordar quizás a otros, a recuerdos, a cosas que ya no están, personas o situaciones, o te hace pensar qué inútil que soy, o de repente ese diálogo interno que uno tiene, hay que, nosotros acá en Argentina tenemos, va, más en Córdoba tenemos un dicho que es picarse el boleto, ¿no? Que te caiga el 20, dicen en México. Es esa cuestión de ir viendo qué diálogo interno tengo yo para saber por dónde preguntarme y, por supuesto, ¿no? Por dónde resolverlo. Método Integra, la herramienta de Método Integra te permite no tener que estar conectando con ese pasado ni pensando por qué no te gusta algo, te sentís mal con algo. Directamente te focaliza en cómo querés vivir. Entonces ahí cambia, por supuesto. Y el tema de que un día lluvioso te puede arruinar todo el día, no tiene ningún sentido, porque vos perdiste un día de tu vida solo por haber conectado permanentemente con esa situación de miedo o que realmente no te da este poder personal de que vos hablabas. Sí, en definitiva, ¿no? O sea, estos días he venido conversando y diciéndole a las personas cómo nuestros miedos, pues, como tú dices, esto de la incoherencia, ¿no? Entre lo que quiero, el taller Recupera tu Poder Personal, justamente que ahora se va a dictar online, ahora se está iniciando ahora, muy dentro en las próximas fechas. Ya había hecho Método Integra y después de hacer el taller Recupera tu Poder Personal, fue como que, no sé, energía pura dentro de mí, al al conectar con estos 4 pilares y otro a eso que mucha gente anda en esta búsqueda, ¿no? Sobre todo en esta época de cuarentena,
que mucha gente ha empezado a darse cuenta que quizás ese trabajo que ya no está yendo ahorita por la cuarentena, de pronto dicen, ahora voy a tener que volver, ahora qué voy a hacer, y que está en este mundo de cuestionarse y de conectar con el propósito de vida, que es lo que se hace en el taller. Y entonces toda esta transformación que hay en Método Íntegra, incluso una cosa es llevar la certificación de nivel 1, y a pesar de ser instructora, hace poquito acabo de hacer los exámenes de la certificación para curso de felicidad, y también fue como que adrenalina, o sea, es como que wow, o sea, este crecimiento interno que te permite la herramienta es constante, ¿no? Es muy gratificante ver que cada vez puedes mejorarte y pasar de lo que decías, de esa escala de grises, ¿no? Y te vas, lo que me decías en la mañana conversando, que transformarnos y recuperar nuestro poder personal y estar conectados desde el amor te permite, con Método Íntegra, te permite acercarte cada vez más al amor, ¿no? Y dejando la escala de grises. Y me encantó mucho la metáfora que me mencionabas en la mañana. Entonces me da mucho honor de tenerte aquí. Coméntanos Es cómo. que, exacto. Sí, es que en realidad yo pienso que cuando uno realmente tiene, es como una capa de cebolla, ¿no? Las famosas capas de cebolla. Vos vas sacando y hay cosas que no se te hubieran ocurrido si no limpiaste lo previo. Por ahí yo limpié una parte y después me encuentro pensando en otras cosas. Yo lo que a mí más me gusta de esta herramienta en realidad es que me hace ver la parte positiva en vez de focalizarme en, si bien yo tengo cosas para cambiar y cosas para mejorar, como nos pasa a todos, yo me focalizo en hacia dónde quiero, por qué quiero eso, ¿no? Con qué propósito quiero, qué experiencias quiero vivir en mi vida, en vez de focalizar en por el resultado en sí mismo. O sea, quiero, no sé, quiero tener dinero por tener dinero. No, en realidad hay un fondo que es esa famosa escala de grises que hablábamos, que vas transformando y vas diciendo, bueno, yo al principio pedía como la lámpara mágica, quiero tener dinero porque quiero hacer un montón de cosas, y en realidad después te vas dando cuenta de cómo vas modificando tu pedido, por decirlo así, y te vas dando cuenta que el foco está en otro lado. Entonces vas descubriendo un montón de cosas de hacia dónde vos querés ir y cómo querés transitar ese camino, porque la cuestión no es la llegada, sino el camino. Entonces, si en el medio uno, ¿no?, también va generando la capacidad de poder disfrutar ese camino que vas transitando, esa ida desde el miedo al amor, lo vas transitando con felicidad, no necesitas sufrir en el medio para decir, no, no, esto es un esfuerzo muy grande, tengo que sufrir para llegar a donde yo quiero. Yo tenía un montón de creencias en este aspecto y las fui derribando, pero porque aparte vas viviendo y vas diciendo, esto me salió bien, esto me salió bien, esto me salió bien, estoy disfrutando, y cada vez sale mejor y cada vez te vas encontrando con que vas superando más cosas. Yo empecé superando este miedo al tema del avión, superé un miedo muy grande que yo tenía al sufrimiento. Mi mamá se enferma y yo tengo que pasar por el acompañamiento de una persona, digamos, permanentemente en el hospital, y yo en otro momento no lo hubiera podido hacer, aunque hubiera sido mi mamá, no lo hubiera podido hacer, porque en los nervios, el miedo te provoca algunas veces, te provoca mucha ansiedad y mucha sensación de que estás perdiendo el control de todo. Entonces, te da esa sensación, no querés vivir, o sea, no querés pasar por ninguna situación que te genere eso, cada vez hay más detonantes que te llevan a eso, entonces no lo querés vivir, y hasta uno se va cada vez, el extremo es no salir de su casa directamente, ¿no? Pero hay un montón de cosas, como vos decís, puede ser que yo salga y tenga miedo a una cosa, que me pase algo, que le pase algo a mis hijos, miedo a, en este caso, como pasa con todo esto de la cuarentena, contagiarme, miedo, es como que perdés el control de todo y eso te provoca muchísima ansiedad también. Por otro lado, provoca tristeza, o sea, hay un montón de combinaciones con el miedo, que eso hace muchas veces la gente no sienta que en realidad tenga miedo, en realidad piensa que por ahí es otra cosa. Y si se pregunta un poquitito más, se va a dar cuenta que sea lo que sea, le llamen como le llamen,
te está impidiendo vivir la vida que uno quiere. Ahí esa es la referencia. Yo siempre digo lo mismo, si hay algo que te está causando sufrimiento, no le tenés que poner ni siquiera nombre, puede ser miedo, puede ser ansiedad, pero lo más importante es que vos te decidas a decirte, yo esto ya no lo quiero más en mi vida. ¿Por qué tiene que ser difícil si puede ser fácil? Yo siempre me pregunté lo mismo, ¿por qué tiene que ser tan difícil conseguir una felicidad o sentirse bien, o por lo menos en paz? Porque yo no soy una persona que me encanta vivir así alegre y contenta, pero tampoco vivía tranquila, en paz. Y eso fue lo que yo fui cojando realmente, porque lo sentí como un logro personal, pero sé que, bueno, que es la alineación del subconsciente con el consciente. Después lo entendí, ¿no? Que, como vos decís, eso se ve en la certificación. Después vas entendiendo que no es magia, es simplemente alinear tu subconsciente con tus deseos conscientes. Exacto, y algo muy, muy importante que me gusta lo que dijiste, ¿no? Que nosotros desde Método Integra vemos hacia la meta, ¿no? Hacia dónde queremos llegar. Y justamente para romper tus miedos, tienes que ver hacia el futuro, o sea, plantearte, o sea, qué acciones tomarías si en caso se da aquel miedo, que ya es inevitable, o si es solamente una suposición tuya de un caso hipotético que, pues, es más, que puede ser que no se dé ni siquiera en la magnitud que tú crees, o que simplemente no se dé, ¿no? Y es esto, o sea, con lo que decían estos días, hacerte las preguntas correctas y también es justo lo que nos inculcan mucho en la certificación de Método Integra, eh, que te hagas hacer las preguntas correctas para llegar al objetivo, ¿no? Y todo esto también se aplica justamente a esto del miedo, de sobrellevar esta etapa de cuarentena. Pues hay mucha gente, hoy día pues me tocó salir a hacer unas compras, fue algo súper rápido, eran cosas muy puntuales, y me encontré con una vecina y ella estaba regando sus plantas y cuando me vio se metió corriendo, no, porque iba a pasar por su costado. Entonces yo me sonreí, o sea, es cierto, llevaba los implementos de seguridad porque tienes que cumplir pues las normativas, pero me sorprendió mucho que se metiera corriendo, porque veía que iba a pasar por su costado. Entonces, es esto del miedo a contagiarse. Yo tenía mucho, no sé, como 3, 4 semanas creo que no salgo de casa, y hoy día fueron unas cositas muy puntuales, y con decirte ni siquiera lejos, sino como que yo vivo frente a un parque, acá, cruzando el parque, ¿ok? Entonces, cómo a veces también empezamos a resonar con el miedo, con todo el entorno, ¿no? Y cómo cambiar tu vibración, que es lo que logramos con Método Integra, cambiar nuestra vibración, cambiamos también el enfoque y las cosas con las cuales nos conectamos. ¿Tú qué me dices sobre esto? Sí, hay dos cosas fundamentales en eso. Una, que hay que tener en cuenta que las emociones nos brindan información. Entonces, cuando nosotros estamos de alguna manera reaccionando, tenemos que reflexionar un poco por qué pasa esto, como para resolverlo, porque evidentemente nos están dando información. Y por otro lado, que nosotros resonamos con las cosas que nos pasan alrededor, que no es lo mismo la empatía. Lamentablemente la gente confunde empatía con el resonar con el otro. No es necesario resonar con el otro para vivir, sí tener empatía, sí empatizar con el otro, pero hay una diferencia muy grande. Cuando vos resonás, quedás atrapado en esa vibración, a nivel vibracional quedás atrapado, y eso hace que aunque después vos no estés pensando en eso, quedás vibrando en esa emoción durante 24 horas. O sea, ya está demostrado que por más de que vos no pienses